Semiconductores. Cuando leemos o escuchamos esta palabra, inmediatamente viene a nuestra mente algo que tiene que ver con electricidad. Y por supuesto que lo tiene que ver. En las esquinas podemos ver dos imágenes. En la parte de arriba vemos un bloque de silicio y en la parte de abajo polvo, que está relacionado con el mismo material. Decíamos que pensábamos en la corriente eléctrica, pensamos en la electricidad cuando escuchamos esa palabra. Podemos ver en el texto que viene abajo de esta imagen, que está a la izquierda, cómo aparece la contraparte, lo que es un conductor, que sabemos que es un aislante, que también se le llama dieléctrico. Sabemos que son malos de corriente eléctrica. Si nos vamos del lado derecho, ahora vemos la definición de que es un conductor, que entonces ya lo sabemos. Son buenos conductores de corriente eléctrica. Y ahora, en esta lámina, vemos los ejemplos de cada uno de los mencionados anteriormente. Del lado izquierdo vemos los aislantes y ubicamos a tres que son característicos: los cerámicos, los plásticos y el vidrio. Y como vemos en las imágenes, ejemplos del uso de estos materiales para aislar eléctricamente. Del lado derecho vemos ejemplo de los conductores. Continuamente escuchamos, cuando hablamos de estos temas, escuchamos cómo el cobre y cómo el aluminio se utilizan para todos estos fenómenos de conducción eléctrica. Y sabemos también que el oro también es muy buen conductor de electricidad. La pregunta ahora: ¿por qué son necesarios? ¿Por qué los hemos escuchado recientemente en las noticias a los semiconductores? Bueno, la definición general de los mismos nos dice que su conductividad eléctrica está entre lo que es un conductor y un aislante eléctrico. Es decir, que son ni tan buenos conductores ni tampoco son tan malos aislantes. Sin embargo, tenemos que considerar lo siguiente: la conductividad eléctrica que presentan esos semiconductores no solamente es por algo natural, sino también se controla a través de procesos tecnológicos, como lo pueden leer acá, o a través de cambios en la temperatura del mismo. Y en la última frase de la lámina leemos que no es nada más el hecho de que los semiconductores tengan esa conductividad intermedia. Es decir, tecnológicamente no solamente es lo más importante. Del lado derecho, en las cuatro imágenes, viéndolas de arriba a abajo, podemos ver el proceso que se sigue para poder obtener un componente electrónico esencial en la tecnología actual, que son los circuitos integrados. Es decir, se parte un bloque de semiconductor, por ejemplo silicio, se somete a un proceso tecnológico en el cual se obtienen lingotes que después se rebanan y se obtienen obleas como se ven. Se someten estas obleas a un proceso tecnológico en lo que se hace diseño e implementación de componentes discretos como los transistores dentro de su superficie o sobre su superficie, lo cual estos sean adecuados como lo que conocemos un circuito integrado, dependiendo la función que tienen. En este recuadro azul podemos ver algo característico. ¿Qué es eso característico? Los tres semiconductores que seguramente estaremos escuchando mientras estemos aprendiendo de este tema: silicio, circuitos integrados, celdas solares, germanio, componentes electrónicos como transistores y arseniuro de galio en LEDs. Para poder obtener un poco mejor a los semiconductores tenemos que hacer uso del modelo atómico que hemos aprendido en niveles anteriores. En esta imagen se representan dos átomos: del lado izquierdo uno de silicio y del lado derecho uno de germanio. Como sabemos, en este modelo, en el núcleo se encuentran los protones, los neutrones, y en las órbitas que están afuera de ese núcleo se representan a los semiconductores. En el caso del silicio, que es en el caso que tenemos de este lado, nos damos cuenta que cuenta con electrones en las capas que están fuera de ese núcleo. Y específicamente vemos que en la última capa, que se enuncia acá como la capa externa,
se encuentran 4 electrones. Si ahora nos vamos en el átomo de germanio, se darán cuenta que independientemente cuentan el número de electrones que se cumple nuevamente, que hay 4 electrones en la última capa. Si ahora cambiamos a esta imagen, en donde vemos ahora silicio, ya como esfera, podemos encontrar nuevamente para el átomo del centro 4 electrones de variancia, pero vemos acompañados por electrones de valencia que han compartido de electrones que están alrededor, de tal manera que si contamos los electrones que están alrededor de este átomo de silicio que se encuentra en el centro, nos daremos cuenta que son 8 electrones en esa última capa. Como dijimos al principio, como vemos la palabra semiconductor, podemos pensar en corriente eléctrica y por eso tenemos que mostrar eso. Nuevamente tenemos un esquema en el que se representan átomos de silicio dentro de un material y que en este esquema están en 2 dimensiones. Nos damos cuenta que esos átomos cumplen con esa regla del octeto. Tienen 8 electrones en la última capa. Pero específicamente, como pueden ver en la parte de abajo, en esta zona se le está agregando energía térmica. Ahora los electrones que se encuentran en esa última capa, como los otros, empiezan a ganar esa energía térmica y por lo tanto llega el momento en el que esa energía es tan grande que pueden liberarse del átomo. Eso es muy útil porque eso nos permite poder obtener electrones libres, los cuales pueden ahora sí ser usados para los procesos de conducción eléctrica. Y dirán, entonces los otros no se pueden usar. La respuesta es que no. Solamente esos electrones que se encuentran libres pueden, bajo la acción de un campo eléctrico, ser usados y ser parte de la corriente eléctrica. Pero una pregunta natural que surgiera aquí. Bueno, entonces siempre se tienen que calentar los semiconductores para poder lograr esa característica de tener electrones fuera de sus átomos. No, ¿qué es lo que vamos a ver en la siguiente imagen? Solamente recordando y observando, por ejemplo, en esta parte superior izquierda, que cuando el electrón se libra de ese átomo, deja un espacio energético donde él estaba. Y en la teoría de los semiconductores, ese espacio se conoce como el hueco. Semiconductores dopados. Entonces, para contestar la pregunta, ¿es necesario tener a altas temperaturas un semiconductor para producir electrón y medio que puedan ser usados como parte de la corriente eléctrica? La respuesta es no. Por esa razón, el proceso tecnológico actual se somete los semiconductores es aquel en el que se introducen átomos externos diferentes al silicio para poder lograr esos electrones libres. ¿Cómo es que se hace? Tenemos acá un bloque de la tabla periódica y podemos ver que el silicio se encuentra en el grupo 4, que es en la columna que tenemos al centro. Del lado derecho tenemos al grupo 5, en el lado izquierdo tenemos al grupo 3. ¿Esto qué nos dice? Que los elementos del grupo 5 van a poseer 5 electrones en su última capa. Del grupo 3 van a poseer 3 electrones en su última capa. Por lo tanto, cuando un átomo del grupo 5, como en este caso en la imagen, se ha puesto el antimonio, llega y sustituye un átomo de silicio, entonces queda un electrón libre, porque recordemos que este tiene 5 electrones de valencia, cubren la regla del octeto, es decir, hay 8 electrones en la capa más externa, pero queda uno libre porque el antimonio tiene 4. Este efecto se repite en todo el material de tal manera que aparecen millones de electrones libres, es decir, electrones que no están dentro del enlace de los átomos. Está fuera del material, no, están dentro, pero la interacción que poseen con los demás átomos es muy baja. Por lo tanto, se puede asumir que están libres. Cuando un semiconductor se encuentra en esa condición, en el que hay muchos o millones de electrones libres para ser usados con parte de la eléctrica, se dice que el semiconductor
posee las características del tipo N. ¿Qué podemos ver más? Esta condición es la que realmente permite a los semiconductores sean empleados tecnológicamente en muchas aplicaciones, pero hay que destacar que requieren un control riguroso de pureza en los laboratorios donde se realizan estos procesos de impurificación, lo que en cierto modo hace costosos a los dispositivos electrónicos y por ende a los circuitos integrados. Para el caso de los semiconductores tipo P, ahora la sustitución de átomos de silicio no se realiza utilizando los átomos del grupo 5, sino se realiza del grupo 3, es decir, que solamente poseen 3 electrones de valencia, de tal manera en los que ellos se unen en los demás átomos de silicio que están dentro del material, quedan un enlace libre, es decir, un enlace que no se ha completado y por lo tanto esto se le llama hueco. Esto mismo fenómeno se le llama, pasa en todo el material y ahora tenemos millones de huecos por haber introducido átomos de boro, por ejemplo, porque no tiene los 4 electrones de valencia, y se dice que estos semiconductores en los que predomina un número de huecos, la corriente eléctrica están generada por ellos mismos. ¿Cómo se da el mecanismo de conducción en un semiconductor? Estos huecos originados por la inclusión de átomos de boro son lugares disponibles para que los electrones puedan llegar y ocupar ese lugar, de tal manera que un electrón de un átomo de silicio pueda llegar a completar ese hueco. Cuando lo hace, ese hueco se elimina, pero el hecho de que el electrón se me haya movido de ese lugar ha provocado que ese espacio donde estaba generó un hueco. Este fenómeno se repite de manera continua y por lo tanto la conducción eléctrica en los semiconductores para estos casos se conoce como de tipo P. Semiconductor tipo N, semiconductor tipo P. Van a ser necesarios, por supuesto. Por ejemplo, el diodo, que es el dispositivo electrónico semiconductor más simple, está formado por 2 capas de semiconductor, una de tipo N y una de tipo P. En los siguientes videos continuaremos con esta explicación, pero con esto hemos descrito qué son los semiconductores, cuál es el proceso que sigue y cómo se puede obtener un semiconductor tipo N y un semiconductor tipo P. Eso sería por todo por esta ocasión. Hasta luego.